En el Evangelio según San Lucas, capítulo primero. Evangelio según San Lucas, capítulo primero. Y vamos a leer los primeros versículos de Lucas, capítulo primero. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Si alguien me preguntara, ¿por cuál evangelio puedo comenzar la lectura para entender la vida de Jesús? Yo no dudaría en decirle, comience por el Evangelio de Lucas. Comience por el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un evangelio de fácil lectura, muy explicativo, que narra toda la vida de Jesús. Es decir, si bien no entra en todos los detalles, sin embargo está el nacimiento, todos los eventos del nacimiento, está a los 12 años cuando llegaba el momento de la mayoría de edad para los judíos, y está la muerte, la resurrección y la ascensión, todo metido dentro de un evangelio. Lo que quiero decir que Lucas hizo un trabajo muy especial en este evangelio, y los otros evangelistas escribieron con un propósito determinado también, pero él es el único no judío que escribe la Biblia. Es el único. Y entonces, con una formación greco-romana, fuertemente greco-romana, es muy ordenado en su pensamiento. Y al ser ordenado en el pensamiento, sabe que una biografía hay que empezar por el nacimiento y hay que llegar hasta el final de la vida. Y él va siguiendo este itinerario. ¿Para qué escribe este libro? ¿Para qué escribe el Evangelio? No escribe para dejar un aporte a la historia del cristianismo. No está esto en el pensamiento de Lucas. No escribe tampoco para los cristianos de una determinada región lejos de Israel para que entiendan qué fue lo que pasó con Jesús. Él mismo nos cuenta por qué escribe. Y cuando nosotros leemos los versículos que hemos leído esta mañana, nos damos cuenta de que él está escribiendo para una persona, específicamente para alguien que se llama Teófilo. ¿Y qué está buscando hacer con Teófilo? Está tratando de que él comprenda todas las cosas acerca de Jesucristo. No sabemos si Teófilo era un cristiano nuevito. No sabemos si a lo mejor todavía no era cristiano, pero sí que está en el proceso de evangelización, de conocer a Jesús, de ser discípulo de Jesús. Y entonces se tropieza con alguien que tiene vocación por hacer llegar la palabra de Jesús a la persona. El juego no es un juego de palabras lo que hemos puesto aquí como título de este sermón. Es el Evangelio, porque así llamamos al libro, de un evangelista, de alguien que realmente quiere hacer llegar el Evangelio a alguien para que conozca a Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo va a despedirse de los suyos, Él le dice, ustedes tienen que hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se hace un discípulo? Para que yo siga a un maestro tengo que conocerlo. Lo que quiere decir que Lucas tenía bien claro que Teófilo tenía que conocer bien a Cristo para poder seguirlo, para poder ser un cristiano.
Y entonces cuando él toma la pluma y comienza a escribir esto, tiene en la mente una persona a la que él le va a llevar todo el Evangelio para que esa persona pueda ordenar su vida de acuerdo y ser un discípulo de Jesucristo y ordenar su vida de acuerdo a lo que Jesucristo enseñó. Este es el propósito que está en la mente de Lucas. Lucas quiere que sepa quién es Jesús, quiere que sepa cuál era el poder de Jesús, cuáles eran la enseñanza de Jesús, cuál era la obra redentora de Jesús. Y cuando uno lee el Evangelio, está todo esto bien presente y bien claro para cualquiera que quiera llegar, que llegue por primera vez, por ejemplo, a la vida de Jesús. Cuando él escribe, hacía 30 años que Jesús había resucitado y ascendido, y por supuesto que los apóstoles habían relatado y ya había por lo menos un evangelio o dos, el de Marcos y posiblemente también el de Mateo. Pero lógicamente a Jesús lo escuchó mucha gente y los únicos que podían testificar en serio lo que Jesús había enseñado eran los que habían sido testigos presenciales de esto. Pero se desparramó la fama de Jesús por todo el mundo y empiezan a surgir lo que sucede siempre cuando las cosas pasan de boca en boca. Algunos hablan lo que vieron, otros hablan lo que imaginaron, otros hablan lo que habían oído y otros daban rienda suelta a la imaginación. Ahora, yo me imagino a Teófilo escuchando todas estas cosas y diciendo, bueno, pero ¿cómo es este asunto? ¿No? ¿Y por qué se preguntaba esto? Porque cuando él presenta el Evangelio dice, oh excelentísimo Teófilo, y la palabra excelentísimo era un tratamiento que se daba a los funcionarios de alto rango entre los romanos. Quiere decir que este era un hombre de alto rango entre los romanos. Ahora, los romanos eran muy ordenados en su forma de pensar. No se contentaban con las anécdotas que podía contar la gente acerca de Jesús. Y tenía explicaciones parciales, y usted sabe lo que sucede cuando uno tiene una explicación parcial, que termina no entendiendo realmente nada de lo que uno quiere comprender. Por ejemplo, ¿dónde había nacido Jesús? Entonces alguien le dice, bueno, nació en Belén. Sí, pero le dicen nazareno. Para ser nazareno, tiene que haber nacido en Nazaret. Lo lógico es esto. Lo lógico es esto. Ahí ya tiene un problema él. Le dicen que es el Hijo de Dios, pero también dice que tenía padre y madre. ¿Qué significa esto de Hijo de Dios? Algunos dicen que Jesús se paraba y daba sermones, y otro dice que Jesús contaba algunas historias para que la gente sacara conclusiones. ¿Cómo enseñaba Jesús? Lo crucificaron. Y dicen que lo crucificaron porque los judíos se habían rebelado contra él, pero las sentencias las firmaron los romanos. Había que entender todo esto. Había que entenderlo. Teófilo no conocía además las costumbres judías. Los que hablaban decían así, porque en el día de la Pascua, ¿qué era la Pascua? No conocía los ritos de los judíos. Y le sucedía lo que pasa hoy con muchos, que tienen una idea fragmentada de Jesús. Y él tenía una idea seguramente fragmentada de Jesús. Lo que escuchó, lo que le enseñaron, pero cuando usted tiene una idea fragmentaria sigue siendo Jesús un desconocido. Cuando alguien me dice soy cristiano, yo le hago siempre la misma pregunta, siempre. Le digo, ¿leyó el Evangelio? Usted va a descubrir que el 95% de las personas al que usted le hace esta pregunta nunca ha leído el Evangelio. Lo que quiere decir que si usted no leyó el Evangelio, por lo menos el Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Por lo menos el Evangelio, usted está recibiendo el Evangelio que le contaron, no lo que el Evangelio dice. No lo que el Evangelio dice. Y ese es un problema. Y hay personas que dicen, debe ser difícil leer el Evangelio, debe ser para especialistas leer el Evangelio. No, el Evangelio es muy sencillo y lo entiende cualquier persona. Y está al alcance de todos. No hagamos de la Biblia un misterio que es únicamente para entendidos. Cuando Dios habla,
no habla para pastores o para sacerdotes o para rabinos. Dios habla para todos los hombres. Por lo tanto, el Evangelio tiene que estar al alcance de todos. Y lo que Lucas hace al escribir su Evangelio es escribir un Evangelio que todo el mundo entienda, para que justamente Teófilo pueda entender quién es Jesús. ¿Qué es lo que piensa Lucas? Teófilo tiene que conocer a Jesucristo y alguien se lo tiene que explicar. Ahora, le tiene que explicar ordenadamente las cosas, porque no lo vamos a conformar con 3 o 4 anécdotas. Entonces voy a ponerme a investigar. Y él lo dice al principio, yo me puse a investigar. No es difícil cuando usted lee el Evangelio saber quiénes fueron las fuentes de Lucas, no voy a entrar en ese detalle, pero que él ha estado hablando con muchos que estuvieron con Jesús y que presenciaron lo de Jesús y que fue ordenando todo eso. Y él está preparando este trabajo simplemente en un rollo para dárselo a un hombre, para decirle, apoye su vida en Jesucristo y siga a Jesús. A mí lo que me interesa es la pasión de este hombre, la pasión de Lucas, que está escribiendo un libro para una persona y está investigando para una persona, porque él siente que esa persona necesita a Jesucristo. Y como esa persona necesita conocer a Jesucristo y necesita vivir como discípulo de Cristo, entonces hace el esfuerzo de escribir todo esto y el esfuerzo de averiguar, porque no es que se sentó y empezó a escribir, empezó a hablar, a averiguar, a tomar nota de todas estas cosas hasta que pudo armar el Evangelio. Y uno dice, ¿y por qué le va a creer Teófilo a Lucas? En primer lugar, porque le va a presentar un evangelio ordenado, una historia completa. Pero en segundo lugar, por la personalidad de Lucas. La personalidad de Lucas. ¿Por qué? Cuando el apóstol Pablo habla de Lucas, él nos informa de dos cosas. Nos informa de la profesión. Lucas era médico. Ahora, usted sabe que los médicos en aquel momento no conocían las cosas que conocemos nosotros hoy. Por lo tanto, la metodología de los médicos en aquel momento era a veces bastante complicada y se mezclaba muchas veces la magia con la medicina. Pero se sabía que los médicos hacían sufrir. Marcos, cuando habla de la mujer con flujo de sangre, perdonen los médicos que están presentes, es Marcos el que lo dice que había sufrido mucho por muchos médicos y nadie había logrado nada. ¿Por qué? Porque los médicos no tenían todavía los conocimientos que tienen hoy. Y entonces usaban métodos y sistemas que hacían sufrir a la gente. Pero esto no es una historia solamente que viene de aquel tiempo. Si hay una persona que yo odié en mi infancia y que no quería verla, era el dentista. Para mí el dentista era como el gran torturador de mi vida. Así que cada vez que me hablaban del dentista se me erizaba la piel, ¿no? Y no quería ir. Prefería aguantarme un dolor de muelas antes que ir al dentista. Cuando yo escuchaba el sonido del torno, que todavía lo sigo escuchando, del viejo torno, no del nuevo, sino del viejo torno, uno iba para sufrir. Ahora, si me tengo que ir al dentista, voy contento, porque ahora uno no sufre nada, no sufre nada. ¿Por qué? Porque ha avanzado todo esto, ha avanzado hasta un momento, a pasos agigantados, como para que el dolor no esté presente. Lo primero que me dice el dentista, al primer síntoma de dolor usted levanta la mano y paramos y ponemos la cosa en orden. Lo que quiere decir que usted no va a sufrir nada cuando va al dentista. Ahora, cuando yo era chico, disparaba del dentista por todos lados. ¿Por qué? Porque era el torturador. En tiempo de Jesús, el que estaba enfermo caía muchas veces en manos de médicos que hacían procesos
empíricos que creían que era eso, creían. Y entonces sufrían. Quiere decir que habían acuñado un refrán que lo repite Jesús. Decían, médico, cúrate a ti mismo. Como diciendo, no pongas la mano en mi cuerpo. Lucas era médico. Pablo dice, es el médico amado. Amado. Y esto me habla de la personalidad. En un mundo donde la gente decía, médico, cúrate a ti mismo, como diciendo, no voy al médico ni que me paguen, allí había un médico al que la gente amaba. Un hombre que había hecho de su profesión algo que logró ganarse a la persona. Y yo creo que cuando él escribe este evangelio, lo va a escuchar Teófilo, porque él es un hombre que ha usado su profesión para bien de la gente y que la ha usado entendiendo a la persona como totalidad. Es decir, no es un hígado que está enfermo, no es un pulmón que está enfermo, es una persona que está enferma. Y es más, él sabía que la dolencia era del cuerpo, pero que además del cuerpo, esa persona tenía un alma y tenía un espíritu y tenía otra necesidad. Y entonces tenía que manifestar como profesional, tenía que manifestar su respeto por la persona en su totalidad. Y como cristiano tenía que atender a las necesidades espirituales de la persona. Y lo que él está haciendo en este momento es atender a la necesidad completa de Teófilo. Teófilo tenía necesidades espirituales. No sabemos si él era el médico de Teófilo, tal vez haya sido el médico y por allí estableció el contacto. Pero la fe le había dado a Lucas algo, que era una visión completa de la necesidad humana, y atendía no solamente a la necesidad física, sino también la necesidad espiritual. Él ve que Teófilo necesita conocer a Cristo y necesita seguir a Cristo. Y por eso se pone a investigar. ¿Y qué es lo que investiga? Investiga la Anunciación. Es el único evangelista que nos habla de la Anunciación, que nos habla de Belén, que nos habla de la Navidad, de los pesebres, de los pastores, de la visita a los 12 años de Jesús a Jerusalén. Recaba todos los datos para que supiese la verdad de todas estas cosas. Y muestra cosas muy particulares en su evangelio. Por ejemplo, el romano era un hombre rudo, tenía que ser rudo, porque era parte de un imperio que tenía que manejarse con la fuerza para someter a los otros pueblos. Lucas le habla de la delicadeza con que Jesús trataba a la mujer. La mujer está muy destacada en el Evangelio de Lucas. Es el Evangelio donde Jesús ora y aparecen allí todas las oraciones de Jesús. Es el Evangelio de los cánticos, de los ángeles, todo eso aparece en el Evangelio de Lucas. Y yo pienso que un día él, cuando terminó el Evangelio, tomó el rollo, era la historia de Jesús, y le dijo, acá está, Teófilo, esto es Jesús. Teófilo debe haber sentido el impacto de un cristiano que se había preocupado por él y que le llevaba el alimento espiritual. El apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, dice, demos gracias a Dios que por medio nuestro propaga en todas partes la fragancia de su conocimiento. Demos gracias a Dios que por medio nuestro propaga a todos los hombres la fragancia de su conocimiento. Puede decirse que Lucas propagaba la fragancia del conocimiento de Cristo. Y esto es la evangelización. No es traer gente para que levante la mano, para que tome una decisión ligera, sino trabajar
para que esa persona pueda conocer a Cristo y seguir a Cristo. Lucas derramaba la fragancia de Cristo donde estaba. Todos tenemos un trabajo y tenemos una profesión. Aquí hay varios profesionales de la salud esta mañana, abogados, profesores, maestros, comerciantes, obreros, empleados, amas de casa, estudiantes. ¿Qué significa esto? Que estamos todos juntos, pero mañana vamos a estar todos separados. Y vamos a estar en ámbitos totalmente diferentes, en lugares distintos. Cada uno allí donde está tiene que pensar en esto que dice Pablo y esto que es el ejemplo de Lucas. Demos gracias a Dios de que por medio nuestro propaga en todas partes la fragancia de su conocimiento. Para que en el lugar donde yo estoy, no importa el lugar que ocupe en la sociedad, no importa la tarea que tenga, no importa el momento de la vida que estoy pasando, allí donde estoy tiene que verse en mi vida Jesucristo. La evangelización es en primer lugar eso, mostrar a Jesucristo. Mostrar a Jesucristo. Yo no puedo creer en Cristo ni en la obra de Jesucristo a menos que vea hoy en la persona lo que Cristo hace. Conversaba con un pastor de Europa y ese pastor me decía lo terrible que es predicar hoy en Europa en un momento de tanto materialismo. Y él decía, pero hay una forma de predicar que impacta siempre, que es la vida de un cristiano que realmente muestra lo que es Jesucristo. Yo creo que Lucas mostró lo que era Jesucristo. En primer lugar mostró eso. Y creo que cuando se muestra Jesucristo, como lo hizo él, trabajando para que la persona conociera, no le dio un folleto y siguió de largo, no hizo esto. Él se preocupó por la persona, le interesó la persona, le dio todos los elementos para que esa persona creciera. Para él Teófilo era muy importante, porque era un hombre necesitado de Cristo. Y entonces todo este evangelio tiene eso. Yo aprendí esto del evangelismo en mi infancia. Mi abuelo, como zapatero de barrio, tenía una banquilla. Una banquilla es el banquito chiquito que tiene el zapatero, que se sienta en la silla baja y con su delantal de badana y con la horma trabaja. Yo iba allí y llegaba el cliente y decía, don Salvador, se me salió el taco. Lo primero que le decía a mi abuelo, dice, ¿tiene 5 minutos? Porque se lo puedo arreglar ahora. Bueno, ¿quién no quiere que el zapatero le arregle el asunto en el momento? Sí, bueno, siéntese ahí. Se lo arreglo. Son 5 minutos nada más. No importa el tema que hablaran, a los 2 minutos él estaba hablándole de lo que Jesucristo había hecho en su vida. Y todo era excusa, todo era excusa. Me acuerdo que me hacía dibujar las cosas, yo tenía 6 años, una cosa así, me hacía dibujar, usted se imagina cómo dibuja un chico de 6 años las historias bíblicas. Después las pegaba en el negocio. Un día me di cuenta por qué las pegaba. Porque la gente venía y decía, ¿y eso quién lo hizo? Él es mi nieto, por supuesto con el orgullo, era el único nieto varón que tenía. Él es mi nieto. ¿Sabe lo que representa eso? No, es el hijo pródigo. Es y ya entraba. Es decir, él estaba permanentemente pensando que el que entraba allí necesitaba escuchar de Jesucristo. Hoy yo lo miro a la distancia y decía, era un hombre iletrado, era un hombre que lo único que leía era la Biblia, no tenía cultura, pero cómo llevaba a la gente a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sentía ese compromiso de que donde estoy tengo que derramar el aroma de Cristo. No importa que el castellano fuera imperfecto,
no importa que la cultura fuera elemental. Había leído varias veces la Biblia. Todos los años empezaba y terminaba la Biblia. Después, un día me dijo, este año voy a empezar, pero voy a empezar desde los Salmos en adelante, la Biblia. Entonces empezó desde los Salmos en adelante. Conocía la Biblia, la tenía en la punta de los dedos, y él podía hablar de cualquier tema, y siempre llegaba a la palabra de Dios. Siempre tenía algo para compartir. Desde el 2 de noviembre del año 1957, usted dirá, qué viejo, sí, el 2 de noviembre me regalaron este libro. Este libro. No saque las cuentas de los años que tiene, pero se va a asustar. Este libro, usted ve que está hecho ya. Este libro es de El hombre que me llevó a Cristo, lo escribió él. Había nacido en Canadá, Oswald Smith se llamaba, había nacido en Canadá en 1889 y comenzó, lo primero que hizo como evangelista es en Manitoba, en las aldeas de Manitoba, en las praderas esas, él iba y le hablaba a toda la gente de Jesucristo. Luego fue ampliando el trabajo, fue preparándose para un trabajo mayor. Y lo llamaban las iglesias para que hablara de Cristo, para que enseñara acerca de Cristo. En el año 1924 llegó a ser una gran campaña de evangelización con predicación pública en Rusia, en tiempo de Stalin. Llegó hasta allí y predicaba el Evangelio. Tiene 35 libros escritos. Está traducido prácticamente a todos los idiomas, más de 120 idiomas está traducido. Y escribió 1200 himnos. Este hombre, donde iba, destilaba la presencia de Cristo. El himno más conocido de él habla del gozo de servir a Cristo. Y dice, gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí, gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo en el corazón. Este hombre sentía el gozo de llevar a otros a Cristo. Y se puede decir que hay multitudes, unos cuantos pastores de mi generación, llegamos a Cristo por la palabra de este hombre. No sé si era un gran orador, no lo recuerdo como un gran orador, lo recuerdo como un viejito, su cabello blanco ya, que con mucha dulzura y mucho amor nos llamaba para que fuéramos a Jesucristo. Y lo hacía siempre, era canadiense, vestido con un smoking. ¿Por qué? Porque él decía que cuando alguien va a trabajar como embajador, tiene que ir vestido como un embajador. Así que cada vez que subía al púlpito, subía vestido como un embajador. Este hombre escribió este libro que se llama Pasión por las Almas. Fue el primer libro que yo leí como cristiano, Pasión por las Almas. Él dice, yo soy himnólogo, 1200 himnos, le dije, yo soy himnólogo, pero antes tengo una misión, soy misionero, porque Cristo me mandó a predicar a Cristo. Soy pastor, pero antes soy misionero. Soy escritor, pero antes soy misionero. Es decir, mi misión aquí en la tierra es llevar a otros a Jesucristo. Y cuando usted lee este libro, usted puede estar de acuerdo en alguna de las cosas que dice o no en otras, pero lo único que creo que todos estamos de acuerdo es que tiene una pasión tremenda, que él la llama pasión por las almas. Pasión por las almas. Una pasión por hacer que el Evangelio de Jesucristo llegue a todos los hombres. Que todos conozcan a Jesucristo.
Lucas nos dejó el Evangelio. Es el Evangelio de un evangelista. ¿Por qué? Porque él lo hizo para evangelizar a alguien, para que ese alguien pudiera llegar a Jesucristo. Que Dios nos dé a nosotros la misma pasión por las almas que tenía Lucas, que tenía Oswald Smith y que tenían tantos cristianos que sembraron la semilla que permitió que nosotros estuviéramos esta mañana en este lugar. Nos vamos a poner de pie. Padre, te rogamos que ese fuego que enciende el corazón de aquellos que te conocen de verdad y que han sido transformados por ti, arda en nuestros corazones este año para que el conocimiento de Jesucristo pueda llegar a todos los que nos rodean. Y te rogamos que cada uno de nosotros sienta que antes que lo que sea en su vida, el Señor lo ha llamado a cumplir una misión, a transmitir la fragancia de Cristo allí donde nosotros estemos. Señor, ayúdanos a que en esta semana podamos testificar de Cristo a todos los que se acerquen a nosotros y podamos derramar la fragancia del conocimiento de Cristo en nuestra conducta y en nuestro diario andar, no solamente en nuestras palabras, sino también en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que enciendas la llama de la evangelización en nuestro corazón para que podamos ser una iglesia que muestra y predica a Jesucristo. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.